oportuno, Adrián, tu perfil para poder analizar todo este escenario. Quiero empezar primero con el silencio institucional de la CIA, de los Estados Unidos y sobre todo cómo estás viendo, ¿no?, la responsabilidad de este país al no dar explicaciones o por lo menos no presentar ante el gobierno federal pues su disposición de estar en estos lugares, en Chihuahua y en estos operativos. Bueno, ese silencio que dice tener, está el grito a voces públicas que Estados Unidos decidió utilizar a la CIA como un elemento fundamental, incluso pasando por sus agencias de cooperación que hacían acciones encubiertas, que trataban de cooptar y comprar a través de estas legalizadas organizaciones de cooperación al desarrollo y demás, para llevar una actuación directa con la propia CIA. Yo creo que a todas luces y a todas voces hay que decirlo muy, muy claro, es que este asunto no es de hoy, es un asunto que tiene que ver con la imposición del narcoestado policíaco militar, la llegada a principios de este siglo de la ultraderecha a gobernar el país, y recordamos el gobierno de Vicente Fox, que permitió el patrullaje, el participar los organismos armados, incluso ese escándalo que se hacía cuando los aeropuertos eran revisados y vigilados por personal propio de Estados Unidos. Y hay que señalar claramente que es absurdo lo que dice la Casa Blanca cuando nos piden un poco de compasión por esos dos agentes de la CIA y asesinados, no hablan de los mexicanos, y nos piden un poquito de compasión los que asesinan con pasión extrema. Es decir, la imposición de la política de la CIA en nuestros países, de la DEA y de sus organismos, está llevando a nuestro país casi a tener 1 millón de muertos. Una guerra silenciosa pero abierta y constante, donde las ejecuciones extrajudiciales y la violencia hacen los grandes negocios del complejo militar e industrial y alimentan la maquinaria económica con esas agencias de lavado a través del secreto bancario, a través de las sociedades anónimas y a través de todos los beneficios que les permiten a esos grupos seguir operando. Y hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. ¿Quiénes pueden comprar armas? Los gobiernos. Pero también, ¿quiénes más pueden comprar armas? Pues los grupos de mercenarios, los grupos que son organizados por estos gobiernos para hacer la guerra y enfrentar a nuestros propios países en guerras fratricidas como la que se está dando ahora. ¿Dónde se enquista este fenómeno tan grave en nuestro país? Ahora que se está tratando de desmontar el narcoestado policíaco militar, y hay que decirlo con todas sus letras, es el Estado el que se convirtió en un Estado delincuente, un narcoestado, y sacar todavía de las estructuras del poder público, del poder privado y del poder financiero a esos grupos tan poderosos no es fácil, y el proceso de desmontamiento es muy complicado. Hay que entender que ahora los bastiones de la ultraderecha mexicana es donde estos grupos operan con mayor intensidad, y no podemos perder de vista que el gobierno de Chihuahua construyó la Torre Centinela, esa torre de la seguridad pública de Chihuahua, donde ellos operan, y ahí es donde estaban las oficinas de estos personajes de las agencias de Estados Unidos, que 7 de ellas están dentro de esa torre, a la cual se opuso mucha población del estado de Chihuahua porque no justificaba la creación de ese instrumento si no se iba a la parte principal. ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Insisten mucho en meter tecnología, inteligencia artificial, mecanismos de espionaje para dosificar un grave negocio. Y quiero decirte algo, Luis Francisco, en lo que presentan como imágenes no aparece ahí un operativo de un desmantelamiento de un laboratorio muy grande de drogas. No se ve personal, no se ve que haya resguardo, no se ve que estén ahí destruyendo, y al contrario,
parece ser lo que constantemente nosotros vivimos en el mundo, que ellos van a ver cómo van los intereses, cómo está funcionando, y no hay claridad sobre la forma en que estos personajes perdieron la vida, como también hay varios incidentes oscuros en los que se les ha impuesto a nuestro país una situación violenta al no poder lograr dirimir por la vía de la inteligencia y el agotamiento de los canales que favorecen este fenómeno delincuencial mundial. Y entonces lo que ellos ganan mucho es tratando de confrontar en apariencia a los grupos delincuenciales, porque ahí en ese fratricidio es donde está la gran ganancia del lobby de las armas y también de la gran riqueza que se obtiene por este negocio ilícito del necrocapitalismo. Todos los recursos que se puedan llevar desde los procedimientos de nuestras instituciones son saludados y saludables para lograr este proceso de acabar con los grupos delincuenciales y acabar con ese narcoestado policíaco militar. Sin embargo, tenemos que decir que hay una gran impunidad desde el propio Estados Unidos, que no entrega la información, que una gran cantidad de servidores públicos, gobernadores, procuradores, fiscales y agentes están hoy o en Estados Unidos o están en Israel, protegidos por ellos, y entonces esa impunidad se mantiene. La posibilidad de que haya una acción de tipo política, como es la posibilidad de que se abra en el Senado para juicios políticos y participar en la rendición de cuentas, tiene que ir acompañada también de las investigaciones que la propia Fiscalía haga, y sobre todo tiene que insistirse al gobierno de México que el Senado, que tiene que vigilar la forma en que se cumplen los acuerdos de cooperación entre los gobiernos para la capacitación, el intercambio de información, cursos y demás acciones que aparentemente se dan en materia de cooperación militar o de capacitación. No se tiene el cuidado, y hemos visto cómo se han filtrado a lo largo de estos años, desde que entró, habíamos dicho, los gobiernos de la ultraderecha, cómo los agentes de la CIA o de la DEA y del Mossad entrenaban a personas en prácticas de tortura y en prácticas de represión violenta. Entonces, sí es saludable que el Senado tenga cartas en el asunto, pero también hay que hacer las acciones en el estado de Chihuahua, y sobre todo hay que tratar con mucha diligencia y cuidado todas las acciones jurídicas que debe promover el gobierno de México en Estados Unidos, como ya lo está haciendo, para litigar en la propia Corte de Estados Unidos estas situaciones que vulneran la soberanía de nuestro país, porque lamentablemente el multilateralismo está hoy herido de muerte ante la inacción que tiene para proteger las controversias entre los países y sobre todo para garantizar la paz y la soberanía de los pueblos.